En cada paso una nueva luz, descubre la fuerza que hay en tu voz. Tu historia inspira, te hace crecer. Inspírate con María para florecer. Inspírate con María. Bienvenidos a María Inspirándote con María en este podcast donde tenemos una súper invitada. Recuerda que este espacio es justamente para escuchar historias, metodologías, sistemas que te apoyen a ti en tu desarrollo personal. Y para mí es un placer tener invitados con distintas metodologías, con distintas historias que nos inspiren justamente a crear una vida diferente. Y hoy obviamente tenemos a nuestra gran invitada y ella es Rocío. Bienvenida, Rocío, a este espacio. Gracias por decir placer sí. Y un gusto. Gracias por decir sí y venir al podcast de Inspírate con María. Rocío es coach de vida. Rocío tiene una historia increíble y que sé que aparte nos va a dar hoy tips para poder vivir una vida diferente a como a ella le ha resultado, y que los tips que nos den también te apoyen a ti para que te inspires a tener la vida que tanto deseas. Así es que, Rocío, bienvenida. Gracias por decir sí y por estar acá en el podcast Inspírate con María. Recuerden, inscríbete también para que te lleguen las notificaciones y puedas estar cada semana. Estamos teniendo episodios diferentes. Cuéntame, Rocío, ¿quién es Rocío hoy día? Rocío Orozco, ¿cierto? Correcto. ¿Mexicana? Mexicana, exactamente, muy mexicana. Muy mexicana, más que el mole. Más que el mole. Más que el mole, doña más María. Más que los tamales, más que todo. Vamos a ver si es cierto, te voy a hacer algunas preguntas como el himno nacional. Exacto. Ay, sí, por favor. La bandera. Por favor. Cuéntanos, ¿quién es Rocío hoy día? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, hoy día me dedico al coaching, y soy mamá, ama de casa, inmigrante, y soy una mujer común, normal y corriente como yo creo que muchas personas. Exactamente. Qué bueno. Sí. ¿Y tu vida diaria, Rocío, cómo es? Cuéntanos cómo es un día con Rocío. ¿Cómo es un día con Rocío? Bueno, mi vida diaria siempre está en constante aprendizaje y en constante monitoreo, porque yo tengo una condición de salud desde hace 38 años de edad. Y ¿Tienes 38 actualmente? Tengo 45 años, cumplo 46 en noviembre. Sin embargo, tienes 38 años. Tengo 38 años con una vida monitoreada. Escuchen eso, ¿lo han escuchado antes? Sí. ¿Cómo es vivir una vida monitoreada? Una vida monitoreada es estarte checando todo el tiempo, todo el tiempo, en mi caso, la glucosa. ¿Y cómo es? Te levantas, veo cómo está mi azúcar. Bueno, primero hago mis respiraciones, conecto con la vida, con el mundo, que eso ya lo hago desde hace bastante tiempo. Pero empiezo a chequearme cómo estoy yo, cómo está mi cuerpo, cómo está mi salud, cómo me estoy sintiendo. He aprendido a sentirme, a ver qué me dice mi cuerpo, porque también una cosa son los análisis y otra cosa es lo que mi cuerpo me está contando. Interesante eso que dices, porque muchas veces nos quedamos con el diagnóstico que nos da el doctor, ¿verdad? Correcto. Y no te haces ese chequeo interno de cómo está tu cuerpo físicamente, emocionalmente, y obviamente tú eres una experta en eso, ¿verdad? Sí. Mucha gente se queda con el diagnóstico médico, lo que dice el papel, lo que salió en el análisis, y hay muchos estudios de casos de gente que aunque le diagnostican cáncer, ellos están pilas y siguen viviendo muchos años más. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es el estado de salud en el que te encuentras y cómo es que has aprendido a monitorearte? En el estado de control. En mi caso existe el control y es necesario el control. La palabra control en un balance es muy buena, porque muchas veces el control, cuando lo hacemos en exageración, se convierte en algo que pues no nos apoya, ¿verdad? Claro. Pero en mi caso sí es muy necesario. Más sin embargo, también tengo herramientas como el coaching, tengo herramientas como holísticas que he trabajado y en las cuales he aprendido también a integrar a mi vida y a mi condición de salud, las cuales me han apoyado muchísimo. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes actualmente? Diabetes mellitus tipo 1, entre otras condiciones, y la perimenopausia, que ya a mis 45 años estoy transitando. A la mayoría de las mujeres, a todas nos ¿verdad? aparece. Todas en algún momento llega. Correcto. Sin embargo, háblanos un poquito, desde que tenías, ¿cuántos años aparece lo de la diabetes? 8 años. Desde los 8 años de edad caí, pues, para corto o largo, caigo en el hospital porque no detectaban, en esa época no era como la diabetes en niños, que se conocía diabetes para niños, pero
no se conocía, entonces no me daban un diagnóstico, otro diagnóstico, exacto. No todos los diagnósticos son certeros, eso es bien importante entenderlo. Y no tampoco encasillarnos en un diagnóstico. Así tengas una condición de cuidado, es importante ver todas las herramientas que tenemos a la mano, que nos pueden apoyar. Entonces, desde los 8 años de edad. Desde los 8 años. ¿Y cómo fue para una niña de 8 años vivir con este diagnóstico que te daban varios? No encontraban, me imagino, vivías en México en ese tiempo. Sí, de hecho caí totalmente grave al no determinarme qué tenía y yo seguía empeorando hasta ¿Qué síntomas eran los que tenías? Los clásicos que hay que tomar en cuenta cuando tienes mucha sed y sueño, mucha sed, cansancio y sueño. A mí me da mucho sueño, ¿no? Que son muchas las cosas, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Puede haber cortisol, puede haber prediabetes también, nada más que hay que estarlos monitoreando junto con un médico. Hay análisis que te mandan a hacer y sabes específicamente, pero uno de los básicos es la sed, porque al elevarse el nivel de glucosa, tú empiezas a tener una sed que no se te quita, te tomas un vaso de agua, otro vaso de agua y no se te quita, o sea, te sientes todo el tiempo sediento. O sea, tú desde pequeña, a tus 8 años, sentías estos síntomas, tenías mucho sueño, mucha sed y ¿se lo decías a tu mamá? ¿Ibas a la escuela y te sentías así? ¿O cómo fue que tu madre o tu familiar dijo, ¿sabes qué? Hay que llevarla al doctor, eso es para checar? Eso es bien interesante. A mí me lo desencadenaron varios sustos. El último que tuve fue una mordida de perro. O sea, esos son los desencadenantes. En la diabetes tipo 1 hay un desencadenante, ya sea una sorpresa muy grande, un susto muy grande, que son los que normalmente tenemos. Y a partir de ahí empecé a sentirme cansada, con sueño, con sed, una sed muy, así, bastante sed. Como cuando comes sal y la boca la sientes que no... y que no se te quita, te lo tomas y ya a los 5 minutos no se me quitó la sed, necesito otro vaso de agua. Entonces, ese es uno de los síntomas muy importantes cuando hay una diabetes tipo 1. Y actualmente ahorita ya hay mucha tecnología que te ayuda a detectarla y en este país pues es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero imagínate, digo, no sé cómo fue tu vida siendo una niña donde mamá o quién te llevaba, quién se hacía cargo de ti de niña. Mi mamá definitivamente desde que empezó a detectar que yo no estaba bien, o sea, me veía, empecé a bajar de peso, quedé como los niñitos de África. Yo tardé un mes más o menos en descompensarme, un mes en el que me fui decayendo. Entonces mi mamá me llevaba a un doctor, me daban un medicamento, después otro y después otro. Y no, ¿por qué? Porque los medicamentos para niños están hechos a base de suspensiones y las suspensiones son 80% azúcar. Oh, wow. Entonces, en vez de ir mejorando, cada medicamento me iba empeorando porque era muchísima azúcar para mí. Interesante. Entonces, caigo. Digo interesante porque muchas mamás dicen que se toma el medicamento y a veces el medicamento termina perjudicando. En este caso, si no es bien diagnosticado, obviamente. Sí, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Siempre observar. Como lo decimos en el coaching, que es una de nuestras herramientas maravillosas, el observar. Cuando nosotros notamos que algo, o en un niño se nota muy fácil. Yo creo que mi mamá estaba muy al pendiente de observarme y de ver que no estaba funcionando, Y pues me cambiaron de doctores hasta que quedé totalmente ya sin poderme mover. Oh, wow. Y me llevan al IMSS, al Seguro Social de la Clínica 68 en el Estado de México. Y ahí es donde ya me determinan. Incluso me pesaron, tenía 8 años y me pesaron en una basculita de bebé, porque ya iba con muy poco peso. En mi caso, por ejemplo, de los que se pueden decir jules, o sea, de sobrevivencia, que eso lo agradezco muchísimo, es que yo llegué con más de 800 miligramos de glucosa al hospital. Y decían, en tu caso era para que llegaras con un derrame cerebral o un paro de corazón, y sin embargo llegué y me lograron sacar. A partir de ahí ya pues empezaron estuve 2 días en coma y ya cuando me sacan de coma me trasladan al Hospital Federico Infantil de México, Federico Gómez Infantil, y ahí ya me sacan de coma, me tuvieron una semana aproximada así, con puro suero especializado para diabéticos, aclaro. Y después ya me empezaron a entrenar para cómo iba a ser mi vida después de ya con la condición que tenía. Qué interesante esto, ¿no? O sea, requieres ahora un entrenamiento, sobre todo especialmente que eres un niño, ¿verdad? Sí. Adaptarte a estas cosas nuevas, estos nuevos hábitos alimenticios, hábitos en casa, ¿no? Me imagino. Sí,
Son tus hábitos alimenticios, tus hábitos de ejercicio, también tienes que tener actividad, también cuando se te baja, porque también vienen, después de un diagnóstico así, vienen bajas de glucosa. Entonces, cuando vienen estas bajas también son otros retos muy importantes y más o menos en esa época, en los 80, estoy hablando 88, pues se entrenaba de una manera muy manual nuestro maravilloso equipo en México, la verdad. Corazón. Me entrenaron súper hermoso. Wow. Desde pequeña aprendiste entonces cómo monitorear, cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidar y vivir con esto por 38 años. Por 38 años, exactamente. ¿Qué ha sido lo más desafiante durante todo este proceso? Vivir una vida monitoreada donde el control es sumamente importante. Sí. ¿Qué pasa si no tienes ese control y ese monitoreo? Exactamente. Puede dejarse el control, pero empiezas a tener altas, bajas, no sabes cómo estás, no sabes o sea, te sientes perdido. Yo así me siento, perdida, o sea, como no sé qué me está pasando. Y para mí eso me causa mucho estrés porque no sé exactamente si es mi cuerpo o es la condición de salud con la que cuento. Y el estrés obviamente genera un agregado en cómo te elevación. sientes, ¿verdad? Sí, claro, si me estreso se me eleva el azúcar, si estoy también triste o estoy preocupada, también genera cambios en los niveles de glucosa, porque también la diabetes tiene que ver mucho con lo hormonal. Entonces nosotros producimos hormonas de una manera más baja. Entonces todo esto te lo van enseñando cuando tú vas aprendiendo, bueno, aquí no sé en Estados Unidos cómo lo manejan, supongo que igual, pero igual los médicos te van entrenando y te van diciendo cuáles son los procesos que tú requieres. Es importante que estés tranquila, es importante que hagas ejercicio, es importante que estés chequeándote todo el tiempo y que no dejes pasar, así sea algo pequeñito, no lo dejes pasar. Wow. O sea, anotas, a mí me enseñaron, en esa época no había las tablets y ahora tenemos muchas cosas maravillosas, pero yo lo llevaba todo en registro, en libreta. ¿A qué horas me tomaba mi glucosa en la mañana? Cosa básica para un diabético, tomarse la glucosa. Esa es de las cosas principales. ¿Cómo es que tomas la glucosa? Es un Dextroxis. Ahorita yo ya tengo Dexcom, que es un aparato que tengo insertado y ya lo hace automáticamente, la maravilla de la tecnología. Exacto. Pero igual cuando falla o puede haber un error, porque también es un aparato, hay unas plumas especiales que tienen una aguja, te pinchas, te sale una gotita de sangre, la colocas en una lanceta, se llama, o tira reactiva, tomas la sangre, la insertas en otro aparato que lee el contenido de glucosa y ya te dice qué contenido de glucosa tienes. Wow. O sea que vives todos los días con el aparato acá en el brazo. Porque hemos convivido con Rocío en otros momentos y a veces oigo un ti, y yo, ¿qué es eso? Tu alarma, Rocío, ¿no? Sí. Porque a veces, aunque yo sé la condición que tienes, a veces obviamente la ignorancia y el desconocimiento de esto es como que está sonando, ¿no? Sí. Y uno piensa que es la alarma del teléfono o algo por el estilo. Y Rocío, no, es que requiero esto, ¿no? Sí. ¿Cómo es para ti estar como...? Para mí ahorita tener los aparatos, te voy a decir, del antes al después es una maravilla, porque ya de hacerlo muy manualmente era muy desgastante, más sin embargo ahorita que lo tengo es una maravilla y es una bendición. ¿En qué te lo ha aligerado? En que ya, por ejemplo, él toma las glucosas, ya no tengo que estarlas tomando yo a cierto tiempo, estar chequeándome a cierto tiempo, me siento mal y ya viene el aparato y ya me dice, va para abajo, incluso si yo lo estoy observando porque lo observo en mi teléfono. Era lo que te iba a preguntar, porque el aparato está acá, ¿cómo observa los resultados? Pero es a través de una app. Es una aplicación, exactamente, correcto. Entonces ya la aplicación me dice en este momento cuánto tengo de glucosa, que es, en este momento, mira, estoy excelente, tengo 106. ¿Qué tal? En horizontal. Así Muéstralo de a la cámara ahí para que vean. Sí. Entonces con la app tú ahora te monitoreas con eso. Qué tremendo. Sí. O sea, nos van facilitando la vida, hasta en el caso de enfermedades. Yo creo que la tecnología va revolucionando cada vez más. Y, Rocío, te hago esta pregunta porque mucha gente a veces cree que la enfermedad es limitante, que las enfermedades te limitan y por la enfermedad dices, no, es que no puedo porque estoy enfermo, no puedo por eso, no puedo por el otro, y el no puedo está en la boca de muchos de nosotros. ¿Cómo es que tú has podido salir adelante a pesar de vivir monitoreándote y controlando tu salud en todos los aspectos? ¿Cómo he podido? Fíjate que con fe, creo que esto lo aprendí de mi mamá. Mi mamá tenía una fe enorme y tuvo una fe enorme y creo que esa fue la primer prueba yo para seguir adelante. Entonces,
nosotros en México no teníamos estos aparatos, no teníamos nada de esto y había, o sea, obviamente ya me habían entrenado qué podía comer, qué no podía comer, a qué horas debía comer, cada cuándo debía hacer colaciones o refrigerios que le llaman aquí. Entonces, al tener este entrenamiento, sales a la vida y lo pones en práctica. Es como el coaching, o sea, sal y ponlo en práctica, ¿no? Entonces, esa fe siempre la he tenido, con fe y acción. Fe y acción, claro, porque van juntas, ¿no? Dan de la mano. Y si se enfada uno, sí. Si hay momentos en que uno quiere dejar todo, sí, también. Te frustras, ¿no? Sí. ¿O cuál es la emoción que llega? Cansancio. Sí, hay momentos en que es muy cansado también, porque sí ha sido cansado. Imagínate 38 años de tu vida vivir controlándote, monitoreándote, el decir, oye, se me antoja esto, pero no lo puedo comer porque va a tener obviamente consecuencias. Exacto. Y no es que a veces no podamos comer, comemos, pero igual hay que saber medir. Y ya el aparato, ahorita la tecnología para mí es un súper guau, porque ahora ya esto ya es más maravilloso. O sea, ahora ya dices, ya puedo comer un poquito de esto a estas horas, y me pasa esto, y se me sube, y se me baja, ya lo tenemos más este control. Pero si tú no lo tienes así, si tú lo tienes de manera manual, escucha tu cuerpo, aprende a escuchar tu cuerpo. El cuerpo no se equivoca. O sea, yo tenía bajas y me podían decir, no, es que tienes 100 de azúcar o tienes tanto. Pero al ratito ya iba para abajo. Mi azúcar ya estaba en 80, 60, que son muy peligrosas. Entonces, el cuerpo hay que saberlo escuchar, hay que decir. Otra de las cosas, la invitación es, hay que saber decir cómo nos sentimos. Informar a la gente, porque la gente no es adivina, no sabe. Como tú dices, especialmente tu familia, ¿no? Exacto, la familia sabe porque es la que está cerca de ti. Tu primer apoyo, digamos. Exacto, es mi primer apoyo. Ya mi segundo apoyo, cuando tú vas a un lugar, bueno, pues tú te responsabilizas obviamente de lo que vas a hacer, de lo que vas a comer, de qué actividades tienes, más sin embargo, por cualquier cosa, pues a tu gente cercana le haces saber también, o sea, qué está pasando contigo. Buenísimo, te agradezco mucho. Y lo que te decía hace ratito, hay personas que por nuestra condición física, y lo he visto que a veces hay gente cuadriplégica, hay gente con cáncer, hay gente con diferente tipo de enfermedades, y a veces incluso esa misma gente es la que más sale. Pero los que estamos sanos a veces no sentimos inspiración. ¿Qué ha sido para ti la inspiración de poder salir adelante, de haber terminado una carrera, de incluso ahora vives en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos? Ya tengo en el 2018 para el 2026, ya tengo 4 o 6 años. 8 años. 8 años. O 7, 8 años. 8 años los cumplí en marzo. Sí, exactamente. 8 años ya. Buenísimo. ¿Y qué es lo que te ha inspirado a ti a poder levantarte, a poder crecer a pesar de la condición física? Siempre, pues han sido mis retos, ¿no? Porque cuando tengo a mi hija, soy mamá, entonces que también los diabéticos tipo normalmente sí es como que no puedes tener hijos. Claro, sí podemos, nada más que hay que estarnos cuidando mucho. ¿En qué sentido no podrían tener hijos? Porque hay riesgos grandes. Riesgos de ellos son que puedan nacer con espina bífida o deformaciones genéticas. Esas son los grandes riesgos de un diabético tipo 1, más sin embargo una diabetes bien controlada y llevada con médicos, o sea, es un equipo, pero tú lo llevas y llevas tu monitoreo y tu control, puedes tener un hijo sano. Tú llevaste todo este monitoreo durante todo el proceso. Sí, o sea, si de por sí tenía mi monitoreo, ya con mi hija fue más, es un poquito más estricto, se podría decir, más más disciplinado, más, porque te van cambiando tus hormonas, te van aumentando la cantidad de insulina, va haciendo todo un proceso también cuando va desarrollándose el bebé y te están monitoreando, a tu bebé también, entonces fui muy, muy apapachada también. Monitoreando. Eso es bueno saber, porque aparte lo tuviste en México, ¿no? En México. Entonces, saber que en México también existen buenos doctores, buenos hospitales que te dan ese cuidado, esa atención, porque muchas veces podría haber nacido el bebé con una malformación y tú tuviste el propio cuidado, ¿no? Sí, tuve el cuidado y gracias a eso, mi hija ahorita tiene 19 años, es una mujerzota también ya, y estoy súper agradecida con eso también. Entonces, esos han sido mis retos, ¿no? Siempre el querer, pues para mí siempre ha sido como, ¿qué más hay? La pregunta para yo seguir adelante es, ¿qué más hay? Y no quedarme nada más con un diagnóstico, porque sí estuve grave muchas veces, incluso uno de los más importantes fue a los 17 años, que estuve por muy mala atención, ahí sí fue muy mala atención médica, pero ahí me decían que mis riñones funcionaban el 20%. Si yo me hubiese quedado con ese diagnóstico, o sea, era así, pero
yo empecé a ver qué podía hacer, qué más podía hacer qué tipo de ejercicio. La fe, es que la fe sí mueve montañas. Claro, o sea, claro. La fe... Pues que dicen que en lo que tú crees es lo Se que crea. creas. Entonces, Exacto. si tú crees que esto va a funcionar, aunque el diagnóstico te esté diciendo otra cosa, o sea, hazle caso a tu intuición, a tu Exacto. corazonada que te está guiando por un camino completamente distinto. Sí, ¿verdad? sí. Y no significa dejar la insulina, porque también a mi mamá le pasó cuando me da recién la diabetes, me decían, no, es que la insulina le hace daño y que quítasela. O sea, hay cosas, los que tenemos condiciones crónicas que ya no vamos a quitar, más sin embargo sí podemos agregar otras que sí nos van a ayudar. Entonces, por eso caí también igual otras veces al hospital, porque me quitaron la insulina y no, pues en mi caso ya no se produce esa cantidad de insulina. Entonces, Tú la requieres de la por requiero vida. de por vida, exacto. En mi caso la requiero de por vida, pero sí he logrado que mis riñones funcionan, mi hígado funciona, tengo 45 años y entonces 40 y tantos. Y tantos, cuando decían que no iba a vivir más de 30 y... Oh, wow, mira, ¿en serio? ajá. Eso fue el diagnóstico, no vas a vivir más de 30 No, años. por las veces que caí internada, me decían, ella, yo creo que no vive más de 30 años. Y aún así superaste. Eso es lo hermoso, que el diagnóstico no te paralice, que el diagnóstico no determine lo tuyo. Sí, léelo, sí, escúchalo. Sin embargo, me encantó la frase que dijiste, Rocío. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay que te puede buscar más resultados, otras formas, otras soluciones? Porque sé que hay, me voy a quedar con esa pregunta. Sí. ¿Qué más hay que puede llevarte a nuevas formas de vivir, a nuevas maneras de ser, a nuevos resultados en tu vida, a un nuevo que tener también? Exacto. ¿No? Y así, cuando yo decidí, yo emigro, mi primera migración es del Estado de México, migro a Tijuana a los 17 años, con mucha fe, con ganas de tener un trabajo pues más suave, porque en mi tipo de condición, mis trabajos duros no me apoyan. Posible. No. Entonces, igual llego sostenida también, o sea, había una red de apoyo que era mi familia, mis hermanas, entonces ellas me contienen y igual ahí empiezo a trabajar de una manera más tranquila, no era tan saturado como en la Ciudad de México. Fui asistente administrativo durante, ya se me fueron los años, pero casi como 10 años, 10 años trabajé en seguros. También trabajé en la escuela donde mi hija estudiaba e igual en administración. Teníamos actividades extraescolares para los niños y yo apoyaba al profesor Héctor, que era el entrenador de los niños, y las actividades extraescolares de la escuela en donde mi hija cursaba su escuela. ¿Qué le recomendarías, Rocío, a una persona que a lo mejor está viviendo una cuestión de salud? Que quizás no es lo mismo que la diabetes, pero alguna condición de salud que muchas veces se siente limitado por esa condición física. ¿Qué sería tu recomendación para esas personas? Que una condición no te define. Una condición no te define y que no estás solo. Aunque muchas veces las condiciones nos pueden llevar a ese punto de sentirnos, ya no aguanto, ya no puedo, hay que aprender a levantar la mano. Hay que aprender a preguntar. Las mismas amistades, la escucha, el acompañamiento son muy importantes, y que una condición no te define. Y ahí te llevaría a qué sí puedes hacer con lo que tienes. Buenísimo, buenísimo. Sí. Y a veces nosotros nos quedamos callados porque he sabido de compañeros o amigos que dicen, es que me dio cáncer, pero no se lo quiero decir a nadie, ¿sabes? Y yo creo que eso, si bien te apoya, pues adelante, hazlo, porque creo que todo tiene que ser en base a lo que te apoye. Pero creo que cuando te apoyes, me gusta eso que dices, tu red de apoyo, que a veces puede ser la familia, los amigos, los profesionales. ¿A qué otra cosa le llamarías tú a la red de apoyo? Todos, es que en realidad son todos, es familia, es amigos, son profesionales médicos, la pareja también es bien importante. Sí, claro. Sí, sí. ¿No? Porque podrías no haber pareja. Exacto. Pero todos formamos, incluso hoy la tecnología. La tecnología, ahorita tú te metes al ChatGPT y es una maravilla. O sea, algo que no nos imaginábamos que antes existía, hasta la tecnología bien usada tiene usos maravillosos actualmente. Buenísimo, es que también usa la tecnología como tu red de apoyo en una condición física o en cualquier situación. Emocionalmente, ¿cómo sientes que te ha afectado esto? Emocionalmente, yo creo que mi afectación emocional fue antes de tener a mi hija y después de tener a mi hija, porque fueron cambios muy drásticos, o sea, sí fue un súper reto, y me sentí, incluso que yo tuve depresión postparto por la misma condición de diabetes, por cómo se elevan las hormonas y bajan. Yo creo que fueron las partes donde hubo momentos en que decía, siento que ya no puedo. O sea, era mi cuerpo, no era que no quisiera yo vivir, pero era como que yo siento que yo ya no puedo, ya no la hago, ya no doy una. Entonces, yo creo que esas han sido las partes más difíciles, y cuando he migrado, cuando me vengo para acá,
yo lo único que pedí es, yo cambio, o sea, voy a cambiar porque quiero una vida mejor, una vida en donde yo pueda sanar, donde haya más soporte económico para sanar, para que yo pueda sanar. Porque ¿Y sanar lo dices físicamente o en todos los físicamente aspectos? Y emocionalmente, exactamente, porque también obviamente al venir de una familia muy humilde y también yo no digo tóxico, sino disfuncional más bien, Eso. es disfuncional. Gracias por decir eso. Es disfuncional y es funcional, ¿no? También porque creo que todo es perfecto. Hoy me queda tan claro. Todo existe para algo, dice Bert Hellinger, todo está hecho para algo, todo nos trae algo, todo nos apoya a sanar. La familia que elegimos, las personas con las que estamos, todos nos enseñan. Todos nos enseñan. Entonces, empiezo yo a darme cuenta que emocionalmente, pues recaía. Yo ahí ya fue por relaciones, no fue tanto por la condición de salud, sino fue por mis relaciones. Decía, pues repito una relación, repito otra y creo que algo no estoy haciendo bien, algo no estoy bien. Es por lo que elijo yo empezar a sanar emocionalmente y eso pues me abrió un panorama para todos los sentidos. ¿Qué te trae a Estados Unidos? ¿Qué te hizo decirme voy para allá? Tú vivías en Tijuana, buscabas un espacio para vivir mejor, más sin embargo, ¿hay algo más? Sí, trabajar, ahorrar precisamente para que pues mi condición de vida económica fuera mejor y para que mi hija estuviera mejor. Y también en mi ideal dije, bueno, y el día de mañana, ¿por qué no? Esa fue mi idea, ¿por qué no puedo ser yo americana? ¿Por qué no podría yo ser una ciudadana americana? Entonces esos creo que fueron mis impulsos y mis decisiones, porque obvio, primero consulté, tengo una sobrina que vive aquí y ella me abrió esa posibilidad, que estoy súper agradecida porque abrió esa oportunidad para que yo cruzara para acá. ¿Qué desafío sientes que has pasado viviendo en Estados Unidos? Porque mucha gente venimos a este país con el sueño americano, mucha gente termina viviendo la pesadilla americana, sí. ¿Verdad? En tu caso, ¿cómo ha sido? Ha sido, no precisamente como pesadilla americana, pero sí es un reto muy desafiante. Hoy lo que yo diría cuando alguien viene es, ven con tu convicción alta, más sin embargo, ven también con tu plan. Ten un plan con lo que vas a hacer y también ábrete a lo que vayas a aprender aquí, porque a lo mejor no es precisamente todo lo que tú planeas, da resultado, exactamente. Sí, entonces, pero siempre es tener ese plan y aparte, o sea, tener mucha fortaleza. Yo creo que la compañía siempre es importante. Total. Siempre el que no te quedes, muchas veces el latino o nuestra cultura tiende, o a veces hay personas que tienden mucho a guardarse las cosas, no hay que guardárnoslas. Hay que platicar, hay que hablar. Sobre todo si no tienes familias, amistades, hacer relaciones lo más rápido posible. El ser humano es social, ¿verdad? Sí. Aunque muchos decimos, no, a mí me gusta estar solo. Sí, está perfecto estar solo, pero cuando migras y llegas a este país con tantos desafíos, especialmente el idioma, ¿verdad? Si no tienes dónde vivir y eso, hacer relaciones ayuda muchísimo. Y más si vienes en una condición física como en tu caso, pues es requerido. ¿Cuáles son, sientes tú, Rocío, los hábitos, la mentalidad que has logrado cambiar, transformar durante esta época de tu vida que te ha ayudado a ser la mujer que hoy eres? Porque, digo, eres madre de una adulta ya, eres una profesional, te aventaste a estudiar también y te has ido superando en la mujer actual que hoy día eres. ¿Qué sientes que ha ido o te ha ayudado a cambiar tanto en hábitos, creencias de ti misma, ¿no? Del sistema? Creo que el llegar aquí, que fue el llegar con la mente abierta, decir yo me abro a lo que encuentre para sanar emocionalmente. El abrirme, el hacer caso, el seguir las instrucciones, ¿no? Más bien dicho, creo que es esa parte. Seguir las instrucciones. Cuando tú tomas un programa, hay dos maneras. Lo puedes escuchar y lo puedes grabar y eso es muy bueno, pero la otra es ponerlo en acción. Cuando tú pones acción a los programas, eso hace un antes y un después. Y también, por ejemplo, cuando yo ya tomé el coach ontológico, me dio otra mirada. Es que el estudiar o el leer sí apoya muchísimo. Total. O sea, es un antes y un después. Entonces, ya al tomar el coach ontológico pude tener otro foco de lo que hacía y de lo que podía seguir haciendo para adelante. Sí, tremendo, porque el coaching nos apoya justamente a poder observar el mundo
de una manera diferente, ¿verdad? Y el coaching yo creo que es una herramienta, una metodología increíble que justamente te ayuda a observarte a ti y observar el mundo y observar a los demás desde otra perspectiva, ¿no? Rocío, ¿dónde puede encontrarte la gente si alguien quiere una consulta? Porque hoy día trabajas también, obviamente, como coach, estás apoyando a la comunidad latina, estabas en círculos de mujeres, estabas creando también con otras personas, ahora te has independizado. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Qué es lo que estás ofreciéndole a la comunidad? Y esto lo menciono porque me encanta, porque muchas veces venimos a este país y nos conformamos, ¿verdad? Siendo empleados, nos conformamos trabajando a veces en la limpieza, en el dishwasher y todo eso. Y está padrísimo si eso te gusta, pero si buscas una oportunidad, a veces dices, es que yo no soy ciudadana, entonces no puedo acceder a, o no puedo aspirar. Tú no eres ciudadana todavía. Estoy en trámites. Sin embargo, estás en el emprendimiento Claro. y lo estás haciendo muy bien. ¿Qué es lo que te apoyó a ti para eso? ¿Y qué es lo que estás ofreciendo a la comunidad? Yo lo que ofrezco es acompañamiento individual. Son procesos, de tus procesos emocionales, obviamente enfocados, obviamente, si tienes una condición de salud, pues cuentas con una especialista. Y también con cualquier proceso emocional que tú tengas. Es un acompañamiento emocional, lo doy en línea, lo doy personalizado, porque las herramientas son maravillosas, pero yo sí creo que la terapia 1 a 1 es súper importante, súper valiosa. Entonces, ¿cómo me encuentran? Estoy en Instagram, en Rocío._Orozco, en Facebook estoy como Rocío Orozco, y ahí encuentran mi página también de coaching, espacio, conciencia y autocuidado. Me encanta eso, conciencia y autocuidado, porque tú aprendiste a autocuidarte ante la condición física. Sí, Has exacto. aprendido a cuidarte emocionalmente ante todos estos procesos. Yo no me imagino a una niña de 8 años, ¿no? Teniendo que checarse, estar en hospitales constantemente. A tu madre una admiración, porque las mamás siempre somos como pues cuidadosas, ¿verdad? Sí, apapachadoras. Y fuertes. También mi mamá, creo que la fortaleza también de mi mamá, mucha valentía la de mi mamá para sostenernos y ¿Eras guiarnos. la única o habían otros hermanos? Yo soy la más pequeña de 7 hermanos, Oh, wow. Todos vivos, gracias a Dios. Mi mamá ya trascendió, pero sí, no fui la única, fui la pequeña y también, gracias, ahora sí que fue perfecto, ¿no? Porque Claro, fue perfecto que fueras la más pequeña, porque ya nosotros me estábamos... apoyaron. Y tú fuiste la única en tu familia que Sí. tuvo la condición física. Sí, de hecho es que la diabetes tipo 1, al conocimiento que yo tengo, no te da precisamente, no es como la tipo 2 que mucho tiene que ver con la alimentación y con el estilo de vida que tienes. La tipo 1 la desencadena más una situación, creen que es inmunológica, puede ser algo inmunológico, todavía no lo determinan bien qué es, pero es algo más inmunológico. Ajá, y no es tan común como la diabetes tipo 2. Claro. Ajá. Tú eres especial por eso. Sí. Por eso te tocó una estrellita. Yo creo que tu alma quería más atención. Sí, por eso es sabes. que... Y tu alma, por favor, no tanto. Sí, no, por favor, no tanto. Sí, por eso la mamá ahí apapachándote, llevándote al doctor y dándote, y me imagino que también los hermanos, ¿verdad? Sí, se pusieron de acuerdo. Mis hermanos ya no estaban en casa, pero mis hermanas sí se pusieron de acuerdo y hicieron un equipo para poder apoyarme y trabajar conmigo. Aparte de la diabetes, ¿sientes que hay algo en tu vida que haya también marcado, que te haya marcado especialmente? Sí, pues las migraciones, porque yo cuando me fui la primera vez a Tijuana, yo dije, es muy fácil. Esa fue mi primera depresión, o sea, sí tuve depresión, sí los cambios de ciudad, cualquier cambio que tengas va a tener un efecto en ti. Y en mi caso, sí hubo un momento en que yo me sentía muy triste, yo me quería regresar a México, pero decía, no, estoy aquí. ¿Qué te hacía quedarte? Me hacía quedarme porque decía, no, pues mi mamá, por ejemplo, está en una condición delicada, aquí tengo más oportunidad de trabajo, estoy con mis hermanas, no estaba sola, estaba con mis hermanas, entonces yo sabía que era la tristeza y la añoranza de sentir a mi mamá, pero también sabía las condiciones que estábamos atravesando, entonces me lograron llevar y también tomé un programa, yo tomé danza folclórica por 5 años en Tijuana. Yo llegué llenita de peso, se podría decir, o sea, pesaba aproximadamente unos 80 kilogramos y bajé de peso, o sea, todo es posible, o sea, a mí la vida me ha enseñado y yo me he enseñado que con la disciplina, antes mis entrenadoras pues eran mis hermanas, ¿no? O sea, y ellas me guiaron para
poder seguir, a ver, Rosy, vamos para acá, y qué programas hay, y qué hacemos con lo que tenemos. También no nos quedemos cerrados en que no hay, el no se puede, no existe. Para mí no existe. No se puede. Todo se puede, Todo digo se yo, a puede. veces casi todo se puede. Casi todo, ¿verdad? Exactamente, excepto la muerte. Todavía, Casi, sí, quién porque o sea, sabe. quiero volar, no, pues no podemos, a menos que vayas en el avión. Sí o esas podemos en los salitas. parapentes, ¿no? Claro, pero requiere de un sistema, ¿no? sí, No sí, es que claro. tú como humano vueles como Exacto. tal, porque no eres pájaro, eres humano, ¿no? Exacto, O sea, correcto. requerimos de algo que nos apoye a hacer esa condición. Correcto. Buenísimo, entonces el migrar fue como otro... El algo migrar que ha sido, marcó. las migraciones han sido igual retos desafiantes, sí, esas son las otros retos desafiantes, y pues el estar en los hospitales, o sea, las bajas de glucosa también, las bajas de glucosa cuando a mí me llegan a dar, porque yo tiendo a tener alta tolerancia a la alta de glucosa y también a la baja de glucosa. Yo te puedo estar en 60 y estar conversando contigo, cuando otros diabéticos no, o sea, ya están en shock. Y eso a mí me ha dado, por ejemplo, me ha dado un beneficio, pero a la vez ha sido sumamente desgastante. Wow. Entonces hay que estar monitoreando, y hoy con todo lo que tenemos, pues es mucho más fácil. Totalmente. Y sencillo. ¿Qué le recomendarías a una persona que pueda estar pasando por las mismas condiciones que tú? ¿Cuál sería ese mensaje a una persona que puede estar migrando o bien puede estar teniendo una condición física del índole que sea y que a veces cree... Hay gente que hasta se quiere quitar la vida, ¿sabes? Por la condición física en la que está. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Que no están solos, porque mucho de ello viene de la soledad y el miedo. 2, el que hablen, en que se lo digas a cualquier persona, incluso a la que tú creas que es la menos indicada, o busca, o sea, para mí funciona mucho la fe. Yo cuando me he sentido en momentos de depresión o me he sentido, Dios ayúdame, para mí es Dios. Dios ayúdame. Pero en ese ayúdame, cuando aparece una persona y me da un consejo o me da una indicación, presto atención al mensaje. Entonces, y otra muy importante que hay aquí es que no estás solo, y hay sistemas de apoyo. No creas que porque estás como migrante no hay sistema de apoyo, sí lo hay. Sí. Y hay que saber que hay ese apoyo. Hay que levantar la mano sí. y pedir el apoyo. Especialmente aquí en Estados Unidos hay muchas cosas que son gratuitas. Exacto. El servicio médico en algunas áreas es gratuito. El apoyo de la comunidad, hay muchos centros comunitarios que es gratuito. Incluso hasta te dan comida gratuita, ¿verdad? Cuando recién llegamos y no conoces a nadie, están esos servicios. Y a veces no sabemos o por pena o vergüenza no vamos. Pero y algo aquí bien importante también como migrantes es... A veces tenemos mucha información, tanto, diría yo, que nos aporta, pero otra que no nos aporta. A veces cuando escuchamos, sí pasan cosas delicadas, más sin embargo, cuando tú escuchas, es que no salgas porque eres migrante, y no digas que eres migrante, y realmente demos consejos que sí son, y a lo mejor es tu experiencia y está bien, claro, pero démoslo para que una persona esté bien. O sea, con todo, incluso con el miedo que tengas, sal y pregunta, pide ayuda, hay mucha ayuda, y hay personas que saben. Sí. Entonces eso sería... Me encanta ese consejo, porque yo usualmente le digo a la gente, no mires a la gente que está abajo, porque a veces estamos viendo solamente el contexto donde estás. Mira, lee, busca, infórmate, no solamente le digas a tu abuelita o a tu tía o a tu mejor amiga que nunca ha emprendido, que nunca ha ido a vivir aunque sea la otra colonia, ¿verdad? Que nunca se ha separado, que nunca ha emprendido nada diferente, que nunca se ha arriesgado a nada, porque es la zona cómoda que tienes al preguntarle a esa persona. Correcto. O sea, investiga al que ya viajó, investiga al que superó esa situación de salud, investiga con el que ya armó el superemprendimiento y está ganando a lo mejor $500,000 o $1 millón, investiga con el que ya viajó solo y fue a crear cosas distintas. A ese pídele consejos, a ese pregúntale, porque a veces nos limitamos, porque ¿sabes por qué pasa eso, Rocío? Ajá, sí. Porque a veces solamente quieres que alguien te confirme la creencia que tú ya tienes. Exacto. ¿Verdad? Ya quieres que te confirme, que te digan, no vayas, no lo hagas, porque quieres tú decir, sí, yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Y a veces es por lo que dijiste, el miedo te puede paralizar justamente a quedarte donde estás, incluyendo si tienes una condición física, ¿no? Y hay muchísima gente, muchas historias de personas con situaciones difíciles, conflictivas físicamente, ¿verdad? Que han sabido superarse y que han sido súper famosos y que han hecho mucha plata y que tienen una vida normal, ¿no? Entonces...
Gracias por dar esos consejos, porque yo creo que sí, hay que buscar la ayuda en todas partes que existe. ¿Cuál es el sueño que tiene Rocío en ese momento? Pues mi sueño es, estoy en proceso de escribir mi libro. Ya ves que mi libro lo puse, entonces estoy en eso. Y mi gran sueño es... Creo que yo he hecho muchos de mis sueños. Yo dije, voy a migrar a Tijuana. Después dije, algún día voy a ir a Estados Unidos y voy a conocer. Cruzo el charco que está ahí al lado. Exacto. Me falta ir a Canadá porque me encantaría. Exacto. Si yo estoy en Tijuana, ¿qué me cuesta darle el pasito para acá? Exacto. O sea, siempre vive con tus sueños. Y esa parte, mi gran sueño es vivir. Ayer me acaban de poner la bomba de insulina, wow, que para mí es una gran bendición. Entonces sé que me da un rango más amplio de vida. Wow. ¿Por qué? Porque esa ya administra de una manera, en maneras muy dosificadas. Entonces eso a mí me da muchísimo placer porque voy a poder ver lo que mi hija hace, ¿no? Entonces eso es parte de mi alegría. Y yo pues seguirme educando, ¿no? Yo todavía tengo proyectos de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Amo el estudio, amo tocar mi tambor, amo... ¿En el área holística? En el área holística. ¿Del desarrollo humano? Sí, en el desarrollo humano, definitivamente en el desarrollo humano. Me encanta, sí. Porque miren, siempre hay que soñar algo, siempre hay que ver qué otra cosa. Yo siempre digo, hay que tener visión, una visión de águila que te apoye a crear, a imaginar, a apasionarte por algo nuevo, porque eso le ayuda al cerebro a seguir trabajando, ¿verdad? A conocer cosas nuevas, personas nuevas, ámbitos nuevos. Y me encanta que tú digas, voy a escribir mi libro, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está a punto de escribir un libro? O leer un libro. Escribiéndolo. O leer un libro, ¿no? Claro. Y poner en práctica lo que lees también, ¿no? Sí, sí. Wow, qué padre. Y también como condición de salud, fíjate que a mí me toca ver mucho y cultura, los amo, los quiero mucho. Somos mexicanos, somos chingones, ¿no? Como decimos. Movámonos, o sea, de verdad, no dejemos al pendiente nuestra salud, o sea, nuestra condición requiere un cuidado, pongamos atención, porque gracias a eso vamos a poder vivir y vivir mejor. Que la pancita aquí que tenemos no se acomode tanto, ¿verdad? Párate, ya eso me lo voy a decir a mí misma, párate, ya es tu yoga, párate, ya es la bicicleta, párate y corre, párate y camina, lo que para cada quien le acomode, lo que te guste, ¿verdad? El ejercicio es medicina pura, el ejercicio de verdad es medicina pura. El ejercicio, la música, ¿no? Sí. El poder conectar la el danza. Arte, la danza, tenemos tantas herramientas para trabajar nosotros mismos, y si no sabes cómo hacerlo, pues para eso estamos, ¿verdad? O sea, 100%. Nosotros podemos apoyarte también. Te guiamos en el camino. Rocío, es un placer que hayas estado aquí con nosotros, aquí en Inspírate con María. Gracias por traer tu historia, porque estoy segura que la historia de Rocío, quizás a ti, si no es a ti, compártela con alguien más, porque quizás alguien más le puede apoyar la historia de Rocío, que en este momento está ella llevando el control de su vida, sobre todo el control de su salud, ¿verdad? Muchos de nosotros no lo controlamos porque estamos diciendo, ay, pues que el cuerpo agarre la forma que quiera, ¿verdad? Y requerimos controlar este cuerpo, porque si no, mira, se expande como la verdolaga. Y entonces, y no es que seamos varitas de nardo ni que seamos flaquitos, es simplemente por salud, ¿verdad? Porque si no, al rato llegan justamente las enfermedades. Y bueno, si hay algo que puede estar en nuestro control, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Cuidarte emocionalmente, así como lo hizo Rocío, que también se fue a terapias, estuvo, porque la depresión cae, ¿sabes? Y no esperes a que llegue una depresión tan profunda que tengas que requerir del medicamento, cuando puedes tomar otro tipo de terapias. Hay sesiones, hay centros, hay sesiones como puedes tomar con Rocío de manera individual, de manera grupal, que te apoyen a ti a tener una mejor calidad de vida. Y no es que todo el mundo viva en la alegría, el jaja, jijiji, ¿verdad? Y estamos con la euforia, sino que podamos encontrar ese balance en nuestra vida. Recuerda, inscríbete aquí en el podcast, inscríbete en este canal con María. Y síguete inspirando, porque vamos a seguir trayendo grandes invitados como Rocío. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco infinitamente que estés acá y que hayas compartido cómo es vivir una vida controlada y monitoreada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye. Gracias. Gracias a ti, Rocío. Ay, me encantó.